Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ver en esta oportunidad el metabolismo de los aminoácidos, especialmente qué moléculas se forman, qué reacciones bioquímicas están implicadas y cuál puede ser uno de los metabolitos importantes eh, en todas estas reacciones que ocurren de los aminoácidos que pueden tener una implicancia en el laboratorio. Bien, así que comparto. Especialmente vamos a ver ahora entonces la degradación de los aminoácidos. Podemos decir que en nuestro organismo existe un pool de aminoácidos, que es un conjunto de aminoácidos a partir de los cuales se transforman entre ellos y se convierten en otros aminoácidos, y ese pool de aminoácidos se mantiene relativamente constante y permite ir respaldando o permite ir complementando las necesidades que se van o que van surgiendo de la célula, esas necesidades metabólicas. Em, la realidad es que, a diferencia de lo que pasa con los glúcidos o con los lípidos, que existen reservas, tejidos incluso donde hay un gran almacenamiento, hay células que reservan estas biomoléculas, no sucede lo mismo con los aminoácidos. Los aminoácidos existe este pool, es un pool de una cierta cantidad de aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos provienen de las proteínas que permiten transformarse entre ellos, entre unos y otros, de acuerdo a las necesidades de las células. Ese pool se mantiene gracias a que hay ciertas condiciones a partir de las cuales se generan aminoácidos, como pueden ser a través de la dieta, o a través de la síntesis de aminoácidos, los que llamamos no esenciales, justamente porque los podemos sintetizar. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de sintetizar aminoácidos. Lo que sucede que es un mecanismo bastante eh, costoso energéticamente, por lo tanto no es una vía, no es la vía preferencial para obtener aminoácidos. A su vez, estos aminoácidos se van a utilizar para formar proteínas que se necesiten en el organismo, para formar otros compuestos nitrogenados, como pueden ser las porfirinas, la creatinina o neurotransmisores, purinas, pirimidinas, que tienen diferentes roles en nuestro organismo, o se pueden utilizar para suplementar las necesidades energéticas que surgen en algún organismo, como pueden ser necesidades de glucosa, necesidades de energía para pasar a través del ciclo de Krebs y cadena respiratoria, o para la formación de cuerpos cetónicos y ácidos grasos o esteroides. Eh, Nosotros en algún momento ya mencionamos que estas vías de degradación de los aminoácidos para obtener energía o para obtener glucosa se producen cuando no tenemos otras vías más habituales para obtenerlos. Pero en ciertas situaciones extremas es posible que esto ocurra. Y los aminoácidos podemos decir que en cierta medida se pueden eliminar, pero una gran parte de los aminoácidos, en lugar de eliminarse, donde se eliminan un esqueleto carbonado y un grupo amonio, o un grupo con nitrógeno, es muy común que lo que pase es que se remodelen, es decir, que un aminoácido se pueda transformar en otro y así transformarse en otro y así sucesivamente para aprovechar ese costo energético que cuesta formar un aminoácido, de alguna manera reutilizarse y evitar este costo, como les decía. Todos los tejidos tienen capacidad para sintetizar y remodelar aminoácidos, pero principalmente es el hígado el que es el encargado de esta función. Hay ciertas reacciones para esta remodelación y para esta eliminación de los aminoácidos que vamos a ver que son muy importantes, que se llaman transaminación y desaminación.
La palabra transaminación nos está indicando que es el pasaje de un grupo con nitrógeno, un grupo amino, de una molécula a otra. Y desaminación es la eliminación de un grupo amino. Ya no es el pasaje de un amino a otra molécula, sino que es la pérdida de ese grupo amino desde una molécula. Y por otro lado, también vamos a ver la formación de urea, que es una forma que tiene el organismo para eliminar el exceso de nitrógeno que tengamos en nuestro cuerpo. El nitrógeno en nuestro cuerpo, el nitrógeno es, de alguna manera podemos decir que es un compuesto muy requerido y que no es tan fácilmente accesible desde la naturaleza. No, para nosotros, para obtenerlos previamente, tuvo que haber pasado una fijación de nitrógeno por ejemplo, a las bacterias, que se lo dan a algunos vegetales o a algunos animales y nosotros lo obtenemos de ahí. No podemos nosotros tomar el nitrógeno que está en el ambiente como gas y transformarlo en una fuente, una molécula biomolécula, sino que tenemos que tomarlo ya preelaborado. Y eso es ese costo que yo les comentaba. En la eliminación o remodelación de los aminoácidos se catabolizan alrededor de 1 a 2% del total de las proteínas, especialmente las proteínas que tenemos en músculo. El músculo tiene una gran cantidad de proteínas, sería el más significativo de todos los tejidos cuando hablamos de catabolismo de proteínas. El 75 o a 80% de esos aminoácidos liberados que se liberan de estos tejidos van a ser reutilizados en lugar de eliminados. Esto es lo que yo les decía. Es mejor reutilizar algo que ya está preformado a tener que constantemente estar elaborando aminoácidos nuevos. Entonces, una gran parte de los aminoácidos se reutilizan y un resto, un 20 a 25% del nitrógeno que sobra de esos aminoácidos, sí se va a eliminar y lo va a hacer en forma de una molécula muy pequeñita que tiene dos grupos aminos que se llama urea. En los animales los aminoácidos se pueden degradar por oxidación en tres situaciones metabólicas diferentes. En un habitual recambio de proteínas, nosotros constantemente estamos recambiando proteínas, es decir, ingerimos y se eliminan, se mantiene un pool, pero siempre hay una cierta cantidad de proteínas que se están eliminando, por lo tanto nosotros constantemente producimos urea en una dieta que es muy rica en proteínas, entonces necesariamente vamos a tener que aumentar el metabolismo y degradación de esas proteínas porque el nitrógeno, como les decía al comienzo, no puede almacenarse, entonces se va a tener que acelerar este metabolismo. Y durante la inanición o en la diabetes, donde vamos a tener que recurrir a las proteínas para obtener energía. Entonces se van a degradar, pero para obtener energía. Entonces, cuando nosotros nos planteamos pensar en el metabolismo de aminoácidos, tenemos que verlos desde dos puntos de vista. ¿Cómo se va a metabolizar el carbono, la parte carbonada de esos aminoácidos, y cómo se va a metabolizar la parte nitrogenada? Y en ambos casos vamos a obtener productos finales que en el primer caso vamos a obtener intermediarios del ciclo de Krebs, mientras que del metabolismo del nitrógeno lo que vamos a obtener es esta pequeña molécula llamada urea. Y acá en este esquema un poco resumimos lo que estuvimos viendo y lo que vamos a seguir viendo en esta clase. Por eso yo les recomiendo que esta figura la tomen, la repasen y la traten de grabar, porque de alguna manera resume toda esta clase. Entonces, sabemos que los aminoácidos pueden provenir de aminoácidos o de proteínas exógenas de la dieta o de proteínas corporales o endógenas, que esos aminoácidos pueden ser utilizados para sintetizar otros compuestos nitrogenados como nucleótidos, porfirinas, neurotransmisores u hormonas, y que por otro lado tiene la posibilidad de degradarse, de catabolizarse.
Y para ello es necesaria una serie de reacciones de transaminaciones o desaminaciones, a partir de las cuales vamos a obtener por un lado un grupo amonio y por otro lado un grupo carbonado. Del grupo amonio, una parte se va a reutilizar para sintetizar nuevos aminoácidos. Y otra parte, el esqueleto, y otra parte de este grupo amonio se va a transformar en urea. ¿Para qué? Para poder eliminarse a través de la orina. La urea es una molécula muy pequeña, fácilmente difundible a través de las membranas y es una molécula que se puede eliminar muy fácil en muy poco tiempo a través de la orina. Entonces evitamos acumular nitrógeno en el organismo, que es muy tóxico. Esa es la forma de eliminar nitrógeno de nuestro organismo. Por otro lado, el esqueleto carbonado va a seguir otra vía totalmente distinta a la del nitrógeno, que es utilizarse para formar compuestos carbonados como los que ya vimos, glúcidos, ácidos grasos o cuerpos cetónicos, o se puede usar en caso de ser necesario para obtener energía, pasando por el ciclo de Krebs, formación de dióxido de carbono, agua y ATP en la cadena respiratoria. Entonces, un poco ya lo que estuvimos viendo es que el esqueleto carbonado va a tener un destino diferente al del grupo amonio, que puede ser utilizado para sintetizar otras biomoléculas como hidratos de carbono o ácidos grasos, o se puede oxidar a dióxido de carbono. Esta filmina resume un poco lo que estuvimos viendo, o detalla, mejor dicho, lo que estuvimos viendo en la anterior. De acuerdo a este destino que adquiere el grupo carbonado, los vamos a poder clasificar a los aminoácidos en tres grupos: glucogénicos, cetogénicos o ambos. Glucogénicos son aquellos aminoácidos que pueden aportar carbonos para la síntesis de glucosa. Cetogénicos son los que forman cuerpos cetónicos, o ambos, porque hay un grupo que puede hacer ambas cosas. Acá los podemos visualizar mejor. Fíjense que los glucogénicos están marcados con color naranja, mientras que los cetogénicos con color turquesa. Y este azul clarito son los que son ambos. Fíjense que esto es el famoso ciclo de Krebs. Vemos que algunos aminoácidos pueden ingresar al ciclo de Krebs en distintos puntos. Fíjense cómo volvemos a ver algo que ya hemos visto en otras oportunidades. Eh, Ingresan al ciclo de Krebs y a partir del oxalacetato muchos pueden transformarse en glucosa, o directamente entran al ciclo de Krebs y la energía que se utiliza a través de la cadena respiratoria para dar dióxido de carbono o agua. Algunos aminoácidos solamente pueden formar acetil-CoA, que la acetil-CoA, recordemos que es lo mismo que pasa con los ácidos grasos, no pueden dar carbonos para la glucosa porque en este ciclo se pierden dióxido de carbono, por lo tanto pueden dar acetil-CoA o acetocetato, y estos transformarse, si se acumulan, en cuerpos cetónicos. El nitrógeno es el cuarto componente más importante de las células vivas, después del carbono, hidrógeno y oxígeno. Nosotros obtenemos el nitrógeno a partir ya de moléculas que están formadas, y parte de esos grupos ya formados se reciclan y se utilizan para formar otros compuestos biosintéticos. Pero si se acumula amonio podría llegar a ser tóxico, por lo tanto el organismo tiene mecanismos de excretar ese amonio. En los vertebrados es a través del ácido úrico, pero en otros individuos, seres vivos, se puede hacer a través de otras moléculas como el ácido úrico. En el caso del ácido úrico, por ejemplo, lo hacen los reptiles y aves, pueden eliminar nitrógeno de esa manera. Fíjense que el ácido úrico tiene 4 nitrógenos en total. Otros eliminan directamente el amonio, sobre todo los animales acuáticos, que pueden eliminar a través de diferentes vías ese amonio al agua, como los peces o larvas y anfibios. Y nosotros
los vertebrados terrestres, los tiburones también. La forma de eliminar el nitrógeno es a través de la urea, que como ven acá, es muy pequeña la molécula y tiene 2 nitrógenos, entonces es muy eficiente a la hora de eliminar nitrógeno. Yo les decía que para que ocurran estas remodelaciones de las proteínas eran importantes 2 tipos de reacciones. Una son las transaminaciones, que se trata de reacciones donde un grupo amino de un aminoácido se agrega a un alfa-cetoácido, es decir, un carbono unido a un ácido, un grupo ácido que es este COOH, y se transforma en un aminoácido, en un nuevo aminoácido. Es decir, que un aminoácido le pasa el grupo amino a un ácido y se transforma en aminoácido. Y el otro queda como otro ácido. Entonces, nuevamente, esto es un ácido más, perdón, esto es un aminoácido más un ácido, da un ácido más otro aminoácido. Esa sería la lógica. Estas transaminasas requieren como cofactor el piridoxalfosfato, que forma parte de la vitamina B6. Por lo tanto, es muy importante este complejo proteico para participar en estas reacciones. Las desaminaciones, como les decía hoy, ya no es la transferencia de un grupo amino de una molécula a otra, sino que es la eliminación de un grupo amino de una molécula. Y tenemos 2 posibilidades, que sean oxidativas o que sean no oxidativas. La desaminación oxidativa es lo que vemos acá, es decir, hay una oxidación, fíjense que se forma NADPH, que recordemos, esta molécula es una molécula reducida, por lo tanto acá está oxidada. Y fíjense cómo un aminoácido, que es el glutamato, al pasar a través de esta vía de oxidación, forma el grupo amino o amonio. Amonio es NH4, es decir, es el amino más un protón. Amino es NH3. El amonio, esta es la forma en que se encuentra disuelta, ¿sí? Entonces, esta se llama desaminación y oxidativa. Y las no oxidativas eh, solo van a ocurrir en aquellos aminoácidos que contienen un grupo oxidrilo en el grupo R, como la serina de tronina. Y también tienen el piridoxalfosfato, no me salió el nombre, como cofactor. Entonces, fíjense que en este caso, el oxidrilo con este hidrógeno forma un agua, entonces queda este grupo amino, que se puede transformar en enlace más inestable, que al hidratarse se elimina directamente. Bueno, nada, no vamos a entrar en detalle en este tipo de reacciones. Lo que más me interesa es que ustedes sepan que hay 2 tipos de reacciones importantes: transaminaciones, que significa transferencia de grupos aminos entre moléculas entre un ácido y un aminoácido, y desaminaciones, que es la eliminación de los grupos aminos. Estas 2 reacciones son muy importantes para el metabolismo de los aminoácidos. Pensemos también en esta importancia que tienen las vitaminas como cofactores para que esto ocurra. Y también tengamos en cuenta que el grupo amonio nunca va a viajar libre, sino que va unido a alguna forma, alguna molécula, como puede ser alanina o glutamina, que son aminoácidos, para transportarse de un tejido a otro, por ejemplo, desde el músculo al hígado. Es decir, que si el organismo quiere eliminar nitrógeno, no lo va a hacer como amonio directamente, sino que va primero a eliminarse como formar un aminoácido que lo lleva al hígado, el hígado ahí lo desarma a ese amonio y ahí lo forma en urea. Pero no es que va a viajar el grupo amonio solo, porque eso sí que es tóxico. Hay entonces formas de transportarlo, como dijimos, a través de la alanina, a través de la glutamina, que son aminoácidos, y en el hígado se transforman y se reutilizan. Una forma de ver esto es lo que llamamos el ciclo de glucosa-alanina. Nosotros lo vimos cuando vimos gluconeogénesis, como una forma
de generar glucosa nueva, pero acá lo vamos a ver como una forma de eliminar los grupos aminos. Pensemos que el músculo, como dijimos recién, es muy rico en aminoácidos, entonces permanentemente hay ruptura de tejidos, de proteínas que van a dar grupos aminos. Estos grupos aminos eh, se van a unir al glutamato, eh, que es un aminoácido. Este glutamato le entrega el grupo amonio al piruvato, que es un ácido, un alfa-cetoácido, y forma alanina. Alanina es otro aminoácido que, como les decía hoy, puede viajar a través de la sangre. Entonces, es la alanina la que va a través de la sangre, llevando ese grupo amonio, ¿a dónde? Al hígado. Y en el hígado, esa alanina se transforma en piruvato y entrega el grupo amonio a otro ácido para formar glutamato. Esta vía de piruvato me va a dar glucosa nueva para ir otra vez al tejido, como lo habíamos visto antes. Pero ahora nosotros nos vamos a quedar con esta parte, donde el glutamato que trae el grupo amonio puede ingresar al ciclo de la urea para formar esa valiosa proteína que nos permite eliminar el nitrógeno en exceso. Entonces, el amonio del tejido extrahepático se transporta a través o de glutamina o de alanina. ¿Sí? El glutamato puede formar glutamina, que es un aminoácido que tiene dos grupos amonio, y en el hígado esa glutamina elimina el grupo amonio que puede servir para formar urea. Por otro lado, esto es lo que vimos recién, los aminoácidos que liberan amonio se unen al glutamato, el que le entrega el amonio al piruvato para dar alanina, la alanina viaja, la alanina se transforma en piruvato y esa alanina luego en forma de glutamato puede entregar el grupo amonio para dar urea también. Entonces, en resumen, los tejidos extrahepáticos transportan el amonio en forma de glutamina, el músculo en forma de alanina. Ambos van al hígado para transformarse en urea. Eso sería el resumen de esta filmina que por ahí parece un poquito más complicada. ¿Qué es el ciclo de la urea? Bueno, es el mecanismo a través del cual en los organismos podemos eliminar el resto o el exceso de nitrógeno del cuerpo. Es un mecanismo que lo hace el hígado entre la mitocondria y el citoplasma y que requiere energía. Se forma una pequeña molécula de dos nitrógenos y un carbonilo, un CO, y esa urea, la ventaja que tiene es que es muy fácilmente excretable por riñón. Es una secuencia de 4 reacciones que no nos interesa saberla, que no la vamos a detallar, pero que, bueno, permite formar, ya les digo, esta molécula que es fácilmente difundible a través de las membranas y se pueda eliminar a través del riñón. Yo les dije que constantemente se forma urea porque hay un recambio constante de proteínas en nuestro organismo y entonces la urea, y que además se elimina por riñón, entonces nos permite evaluar la función renal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el riñón funciona mal, y sabiendo que constantemente se produce urea, esa urea no se va a poder excretar y lo que va a pasar es que aumente en sangre. La urea junto con la creatinina, que es otro compuesto que medimos en el laboratorio, nos permiten evaluar el funcionamiento renal. Cuando la urea y la creatinina están aumentados, nos está indicando que ese riñón no está pudiendo excretar estas moléculas que se producen en forma constante. Entonces, permite evaluar la función renal. Este es el ciclo de la urea, que yo les digo, no vamos a entrar en detalle, simplemente quiero que sepan que el grupo amonio se activa
a carbamoilfosfato, donde requiere ATP, para ingresar a este ciclo que ingresa aspartato y sale fumarato, que son dos ácidos, vamos a decir así, y termina formando urea. Y esta urea es la que se elimina a través de la orina. Esta es la activación de ese grupo amonio con un carbonilo, con un dióxido de carbono o un bicarbonato, con ATP, forma el carbamoilfosfato necesario para esa primera reacción. Eh, bueno, acá nos muestra cómo esa primera reacción, junto con el aspartato y 3 ATP, nos dan la urea a fumarato. Por otro lado, en este esquema muestra que hay una cierta asociación entre el ciclo de Krebs, de alguna manera se autorregulan, y el ciclo de la urea. Del ciclo de Krebs podemos obtener aspartato, que sirve para ingresar a esta vía y dar fumarato. Entonces, de alguna manera están interrelacionados ambos ciclos. Las propiedades de esta molécula, que están fácilmente excretables, es que es muy pequeña, que no tiene carga, que es muy fácilmente difusible a través de las membranas, muy soluble y no es tóxica. Y que el 50% de su peso es de nitrógeno. Esta molécula, por otro lado, es importante en lo que es el mecanismo de excreción porque, como verán, además de grupos amino, también se puede excretar grupos dióxido de carbono, que nosotros somos productores de dióxido de carbono, entonces de alguna manera también podemos eliminar otro producto de excreción. Si bien el riñón, los pulmones son los especialistas en eliminar el dióxido de carbono, por acá también tenemos una eh, eliminación también de amonio y de dióxido de carbono. ¿Cómo se regula este ciclo? A largo plazo, en el caso de inanición, de dietas prolongadas, lo que va a pasar es que va a aumentar la cantidad de las enzimas de este ciclo que se sinteticen. ¿Para qué? Para dar mayor oportunidad de que haya más enzimas trabajando. Y a corto plazo va a aumentar cuando aumenta la degradación de aminoácidos o cuando hay un aumento de glutamato, que es este aminoácido también que mencionamos recién, que aparece por transaminación, es decir, que viene de la degradación de otras proteínas. Bien, para ir cerrando, destacar entonces el rol que tiene la urea en el laboratorio, en la función renal. La uremia es la evaluación de esa urea, de esos niveles de urea en sangre. Hay un cierto rango que es normal y si aumentan esos valores nos puede estar indicando, junto con otro marcador que es la creatinina, que puede existir un fallo renal. Esto se confirma después con otros estudios como la orina de 24 horas, u otros estudios para ver si lo que está funcionando mal es el riñón, si es la filtración, si es la reabsorción y demás, que no vienen al caso, pero en definitiva nos sirve a nosotros porque es una molécula que se produce constantemente y que se filtra por riñón. En el laboratorio la determinamos a partir de esta reacción, una enzima que se llama ureasa libera amonio y ese amonio con un compuesto que se llama nitroprusiato da un complejo color verde que se puede medir en los equipos de laboratorio. Y otro dato como para que también dejamos algo más sobre lo que es el metabolismo de los aminoácidos, algunas de estas enzimas de degradación de aminoácidos pueden estar alteradas, pueden ser deficitarias, como el déficit de la fenilalanina hidrolasa o hidroxilasa, que permite la degradación del aminoácido fenilalanina, que en caso que no se encuentre esa enzima o que esté en déficit, se acumula este aminoácido y eso termina siendo tóxico para el cerebro. Esta es una enfermedad que se detecta a partir de el pinchacito del talón de los recién nacidos, porque es una enfermedad que detectada a tiempo no cura, pero sí tiene un tratamiento que es efectivo
de por vida. Esa dieta tiene que estar totalmente depletada de este aminoácido para evitar todas estas consecuencias que pueden ser muy graves para los niños, pero que es muy importante la detección precoz para darle ese tratamiento y evitar todas esas secuelas que una vez que están no las podemos revertir. Bueno, eso es todo. Después nos encontraremos en la próxima.